Nos tocó el honor de ser Córdoba uno de los únicos oradores del interior. El Colegio Profesional de Corredores Inmobiliarios de Córdoba estuvo presente, representando también a otras provincias que no pudieron estar, que no tuvieron voz, y nos dijeron, tenemos esto, compartimos la problemática, por favor exprésenla. Esto era la reunión de la Comisión de Legislación General de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, que estaba tratando distintos proyectos de ley de alquileres presentados, no era un único proyecto, eran distintos proyectos, y en el cual, luego de análisis, se lograron dos dictámenes, un dictamen en mayoría y un dictamen en minoría, ambos con disidencias parciales. Concretamente, nosotros y el resto de los oradores, hubo oradores de inmobiliarios, oradores de las agrupaciones de inquilinos, expusimos lo que nosotros vemos problemático con esta ley. Concretamente, nosotros consideramos que esta ley va a generar una retracción de oferta, y la retracción de oferta va a generar aumento de costos, por eso consideramos que no es beneficiosa. Siempre históricamente en Argentina, cuando ha habido intervenciones del mercado, esto ha generado retracción de oferta. La más importante fue en la época de Peirón, con una famosa ley de alquileres, que muchos propietarios, los que tienen varios años recordarán, recuperaron el inmueble a lo mejor 10, 12 años después, porque tenían que hacerse cargo de todo, no se podía hacer un desalojo, era muy complejo. Y hoy, con esta ley, nosotros vemos que estamos en serio riesgo por varios aspectos. Nosotros expusimos nuestros puntos, la mayoría fueron analizados y muchos diputados coincidieron. El principal de ellos era el tema de las garantías, que la ley, por ejemplo, contemplaba casos en los cuales si el grupo familiar, si los locatarios tenían una suma de ingresos que fuera 10 veces superior al alquiler, para ir a un ejemplo concreto, un departamento promedio de 8.000 pesos, el padre, la madre y el hijo, entre los tres sumaban 80.000 pesos de alquiler, cosa que a lo mejor en nuestra zona decimos, y los sueldos, no, de recibo de sueldo, perdón. En nuestra zona decimos, y los recibos de sueldo son mitad en blanco, mitad en negro, sabemos que hay una... No es 100% en blanco la economía, pero en la ciudad es normal que haya recibo de ese importe, y en ese caso, esa persona no está obligada a presentar un garante. O sea, si el padre, la madre y el hijo, los tres locatarios sumaban un importe 10 veces superior, no estaba obligado a presentar un garante. Ni bien se conoció este proyecto, muchos propietarios nos empezaron a llamar y dicen, yo no voy a alquilar mi propiedad sin alguien que responda, lo cual es lógico. En consecuencia, retíralo del mercado. Esto fue expuesto, los diputados nos comprendieron y dijeron que se iban a analizar. Otra de los problemas que había era que se enumeraban una serie de garantías que, si bien parece beneficioso, por ejemplo, para un locatario, para un inquilino, presentar una garantía bancaria o de seguro de caución, son muy caras. Entonces nosotros decimos, si se aplican garantías que no sea el estándar, que es la vivienda o el recibo de sueldo, que sea el propio gobierno el que genere un sistema de garantías bancario subsidiado y económico, como existe en Ciudad de Buenos Aires, porque Ciudad de Buenos Aires, a través del Banco Ciudad, tiene este sistema que es económico y en el resto del país no existe. Y nosotros consideramos que lo que estaba haciendo diputados del Congreso en este caso era hacer medidas populistas, pero a costa de los inversores, que son quienes compran el inmueble, lo colocan a alquilar, y el inversor puede ser alguien que tiene muchas unidades, pero también puede ser una señora jubilada que a lo mejor tiene esa única unidad y necesita para vivir, o alguien que con todo esfuerzo de su vida hizo uno o dos departamentitos. El otro punto que nosotros veíamos como perjudicial es un tema de traslado de carga de honorario. En Córdoba el honorario actualmente lo paga el inquilino. El proyecto que se aprobó en Buenos Aires un tiempo hizo que lo pague el propietario, el proyecto de Nación hacía que lo pague el propietario, y en ambos casos consideramos que no es justo. Nosotros consideramos que debe ser abonado mitad y mitad, porque el inmobiliario trabaja para ambos. Si bien es cierto que el propietario trae el inmueble para que nosotros lo alquilemos, nosotros asesoramos al inquilino, le mostramos 2, 3 propiedades, y durante toda relación contractual estamos entre ambas partes, y durante toda relación contractual atendemos fundamentalmente al inquilino, porque el propietario abona su administración, pero todo problema, todo inconveniente que hay, nosotros tratamos con el inquilino, y es una negociación permanente que hacemos entre ambas partes. Entonces no nos parecía justo que la carga del honorario recaiga ni una parte ni sobre otra. Estamos trabajando en Córdoba para ver si se puede modificar la legislación, porque este punto al final quedó como que se iba a respetar las jurisdicciones provinciales, es decir, por más que la ley nacional, si sale aprobada, diga que la paga una parte, se va a respetar cada jurisdicción provincial. En consecuencia, estamos trabajando con los legisladores de unicameral para que se modifique la ley y que sea soportado en conjunto por ambas partes. Otro tema que era conflictivo y concretamente perjudicial para el inquilino cordobés es que se aumenta el mínimo legal de 2 a 3 años. Sin duda, muchos me van a decir, ¿y cuál es el problema?
El problema es que hoy en Córdoba los contratos se encuentran exentos, los contratos de vivienda se encuentran exentos hasta determinado importe, que son 250.000 pesos, es decir, un sellado de 2.500 pesos, y la mayoría está al límite. En consecuencia, al extender un año el periodo contractual, todos esos contratos que hoy no estaban tributando van a tener que tributar 3.500, 4.000 pesos de sellado, aumentando los costos y en consecuencia generando un perjuicio, ya que dudamos que la provincia aumente un 50-60% el importe en cual está exento un contrato. Y el otro tema que también expusimos era que no veíamos necesidad que el proyecto siga contemplando el depósito. El Código Civil y Comercial contemplaba un mes de depósito por año de duración. Este proyecto lo bajaba a un mes de depósito por toda duración del contrato. Ese contrato, la realidad es que si bien en el interior, ese depósito, perdón, si bien en realidad es que se sigue pidiendo en el interior, en la ciudad no se pide más porque no cubre absolutamente nada, no alcanza ni para pintar el departamento, o sea, no es un resguardo. Entonces nosotros lo que proponíamos era que el sistema de garantías sea un sistema más fuerte, que brinde más seguridad al propietario y que se quite la obligación de depósito y estamos quitando un costo importante de ingreso a la vivienda para el inquilino. Todos estos temas se analizaron, se escucharon, se debatieron, hubo opiniones muy dispares de distintos bloques, obviamente criterios muy dispares, pero lo importante es esto que se llegue a una opinión de consenso porque hay que tener presente que esto tiene que ser justo para ambos, porque si sacamos una ley que es totalmente beneficiosa para cualquiera de las partes, se perjudica a la otra. Si es totalmente beneficioso para el propietario, van a ser perjudicados inquilinos y viceversa. Y el problema es que muchas veces se saca de eje la cuestión y es que los inmuebles que se alquilan en la Argentina no son del Estado. Los inmuebles que se alquilan son de particulares. Y el particular alquila el inmueble porque obtiene una renta. Y la renta es un negocio. En consecuencia, si alquilar inmuebles deja de ser un negocio, van a invertir en renta financiera, van a volcar la inversión quizás en inmuebles de alquiler por temporada, van a volcar la inversión en locales comerciales, que no tiene proteccionismo de la vivienda, y esto en definitiva perjudica al inquilino, porque va a haber menos oferta, va a haber mayor costo de lo que haya. En Buenos Aires, cuando se aprobó la ley, lo primero que ocurrió fue que al trasladar el costo de honorario de una parte a la otra, se trasladó a precio automáticamente. Por más que digan que no, los alquileres aumentaron 200, 300 pesos por mes, 400 pesos según el monto de alquiler, y se trasladó a precio inmediatamente. Y el primer mes, los primeros 2 meses, hubo una retracción de oferta muy importante. Entonces, eso es lo que hay que cuidar. Estas medidas que tienen un carácter populista a pocos meses de un año electoral, no benefician y por ahí a nosotros nos preocupa que quienes deberían analizar esto, que son las agrupaciones que están defendiendo, no ven, el árbol no le permite ver el bosque, o sea, no ven que ahora a lo mejor les parece bueno, pero en 1 o 2 años cuando no haya inmuebles va a ser gravísimo. Y que se quite el inversor de este sector no solo perjudica al inquilino, no solo perjudica al corredor inmobiliario, sino que también perjudica a toda cadena de construcción, donde vos tenés proveedores, constructores, desarrollistas, albañiles, son un montón de familias que viven de eso, porque durante años en Argentina ahorrar para tener un inmueble y alquilarlo fue una opción de muchas personas que lo hicieron sin ningún tipo de aporte del Estado. Entonces nuestro último pedido fue, la reforma incluye una cláusula que dice que los contratos tienen que ser inscriptos en AFIP, y que si no son inscriptos esos contratos no son oponibles a terceros ni se pueden presentar en juicio, lo cual nos parece una locura, porque está bien que el que tenga que tributar, tribute, pero no pueden restringir la posibilidad de un ciudadano de acceder a la justicia, y AFIP deberá por otros medios investigar si esa persona está inscripta o no, pero se tiene que fomentar esta inversión, se tiene que fomentar con exenciones impositivas, debería modificarse algo que ya le propusimos hace un tiempo al Administrador Federal de Ingresos Públicos, el licenciado Mesikovsky, que era, y luego Cuccioli, perdón, Mesikovsky es de encargado de Interior, Cuccioli es ahora Administrador Federal de Ingresos Públicos, que en el monotributo se contemple la locación como una actividad única, porque hoy, si vos tenés 2 inmuebles y sos profesional, estás dentro del monotributo. Y si tenés un tercer inmueble y sos profesional, por ejemplo, tenés 3 inmuebles y un kiosco, te quedás afuera. Cuando no se considera la locación como una actividad única, nosotros le pedimos que se considere como una actividad única y en consecuencia esa gente puede estar dentro del monotributo y pueda facturar. Porque estamos viendo que el Estado, en este afán del blanqueamiento, que nos parece totalmente lógico, la actividad tiene que ser en blanco, pero también está generando que mucha gente se corra de la actividad y gente que a lo mejor facturaba sus alquileres, al ver todas estas nuevas exigencias, dice, yo no voy a hacer más porque el costo es tan alto que no lo puedo hacer, así que lo vendo. Y estamos hablando de la vivienda.
con un comercial caigan con todo el peso, con un temporario caigan con todo el peso, pero con la vivienda tienen que considerar todas las partes, porque además hablamos de la renta más baja en los últimos 30 años. En consecuencia, como te decía, es un negocio para el que invierte, y si deja de ser un negocio va a dejar de tener su inmueble en alquiler y esto va a terminar perjudicando al inquilino. Entonces no puede ser una norma única, tenemos que ir y ver todas las partes y tiene que ser una norma integral que contemple todas las obligaciones. ¿Qué impresión se retiró del lugar? ¿Qué le parece que va a hacer la Cámara? Sinceramente, como te digo, había opiniones muy dispares, unos a favor de un sector, otros a favor de otro, otros muy ecuánimes que analizaban puntos muy concretos, cada diputado tiene su visión. Considero que ninguna de las posturas extremas es buena, porque cualquier postura extrema a favor del propietario o a favor del inquilino termina perjudicando a todo el sector y termina perjudicando en definitiva al inquilino, porque el inversor va a invertir en otra cosa y el más perjudicado va a ser el inquilino que no va a tener inmuebles. Notamos que había un cierto apuro por tratar esto, lo cual no digo que esté mal porque se durmió durante un montón de tiempo la ley. Consideramos que la ley es necesaria también, pero que tiene que ser justa, y no sirve sacar una ley de apuro después que durante 6, 7 u 8 meses no se trató. Esto tiene que ser tratado y consensuado, y por más que se dice que es una ley de consenso, nunca se convocó a los actores que participan. Ayer, por ejemplo, nos llamó mucho la atención que no estaba, hay agrupación de propietarios también en Argentina, no había ninguna presente, y si bien estábamos los corredores inmobiliarios representados, estábamos representados todos por iniciativa propia, porque fuimos, hablamos, buscamos contactos, nos presentamos, no es que hubo una invitación para decir sean parte. Y estas medidas sin consultas muchas veces son injustas, generan problemas, y la ley tiene que ser justo para todos, no para una parte. ¿Sabe cuándo se va a tratar? El dictamen de comisión definitivo debería salir ahora en breve y se debería tratar el día 7 o 14 aproximadamente del mes que viene.